Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Vamos a estar tratando hoy el tema de las pensiones, es un tema fundamental, es un tema que no terminamos de comprenderlo, vamos a tratar de desmenuzarlo un poco y hacerlo más entendible, porque es un tema que tiene una importancia y una relevancia grande para cada uno de nosotros, porque en algún momento nos vamos a retirar, si Dios quiere, digamos, a esa etapa de la vida. Y para eso tenemos a dos damas esta noche, es un privilegio tenerlas a ambas. María Elena, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Desde Fundaungo estamos muy interesados en contribuir y aportar para que este tema se entienda y se releve a la agenda pública y se traiga al debate. Luz María, bienvenida nuevamente también. Gracias, buenas noches Luis. María Elena, es un gusto estar en el programa. En FUSADES también estamos estudiando el tema de las pensiones, como usted ya decía, de tanta relevancia para toda la población. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que lo discutamos técnicamente, pues dos instituciones que hacen bastante investigación sobre diferentes temas y este es uno de los temas también que ambas le dan mucha importancia. María Elena, cuando hablamos del tema de las pensiones, como que me da la sensación que todos lo vemos como lejos, ¿verdad? O sea, la mayor parte de gente, ¿verdad? Dice, yo voy a comenzar a cotizar ahora y me voy a retirar dentro de 30 años, ¿verdad? Y alguien dice, bueno, yo en realidad ya llevo 10 años cotizando, ¿verdad? Todavía me faltan 20, ¿verdad? Y solo al que ya le falta como poquito es el que sí, en realidad le comienza a prestar atención y decir, bueno, ya me voy a retirar y con cuánto va a ser, ¿verdad? ¿Cómo podríamos desmenuzar un poco el tema de las pensiones y cuáles son los retos que hay en un futuro cercano y no tan cercano, ¿no? Sí. Precisamente lo que describe, ¿verdad? Hay una gran carencia y déficit de educación previsional, ¿verdad? Se le da poca importancia, pero las cosas principales que debemos saber y que debemos tener en cuenta, que tenemos un sistema de capitalización individual. Esto suena complicado, pero ¿qué quiere decir? Que cada quien que está cotizando actualmente aporta a una cuenta individual de ahorro para su pensión. Por lo tanto, es muy importante empezar a cotizar desde el inicio de la vida laboral y desde joven para poder acumular el máximo posible en esa cuenta, cuyo saldo va a determinar la pensión que yo voy a recibir al momento de mi retiro. Entonces, es importante hacer esa conciencia en las personas y decir la importancia del ahorro y de la cotización para su cuenta de pensiones durante toda su vida laboral y en especial en los primeros años, porque hay que acordarnos que no es la sola cotización la que va a determinar la pensión, sino también cómo se invierta esta cotización, es decir, la tasa de interés que reciba estas cotizaciones para ir aumentando y acrecentando el monto de mi cuenta de pensiones. María, muchas veces uno escucha que el problema, dicen, es que se privatizaron las pensiones y que el problema entonces es este nuevo sistema de capitalización individual en el que cada quien tiene, es como que tuviéramos una libreta de ahorro, pero en la que vamos viendo todos los meses cuánto va sumando. Sí. ¿Ese es el problema? Yo creo, Luis, que quizás en la mayoría de países desarrollados y en desarrollo, el reto principal de las pensiones es que realmente tener un sistema que les permita a las personas cuando les llega la edad de jubilación tener una pensión, pero que sea financiable, ¿verdad? Que no sea un sistema que vaya a entrar en déficit y que llegado el momento de pensionarse entre en problemas o en algún momento del tiempo. Entonces, acá en El Salvador yo creo que es bien importante separar los temas. Tenemos por un lado que allá en 1996 se aprobó la ley del sistema de ahorro para pensiones y esa fue una salida justamente porque el sistema anterior, que era de reparto, porque era un fondo común administrado por el Instituto del Seguro Social y el INPEP, estaba en quiebra técnica y eso significa que no tenía los recursos financieros necesarios para cumplir sus obligaciones y esas obligaciones eran las pensiones de ese momento, pero también las pensiones futuras de los afiliados de ese momento. Entonces, se optó por crear ese sistema de capitalización individual que ya María Elena describía, en donde las personas están ahorrando y su pensión depende de ese ahorro. En ese sentido, ese sistema que se creó en 1996
y que empezó a operar en 1998, está financiado. ¿Por qué? Porque la pensión depende y se va a pagar del ahorro de las personas. Sin embargo, el antiguo sistema, el sistema público, dejó esa deuda que fue justamente por los problemas financieros que entró, y esa deuda está a cargo del Estado. La deuda pública de pensiones es una deuda heredada que realmente viene de ese antiguo sistema y ahora se convierte en un problema meramente fiscal. Y pensamos que el gobierno debe de gestionarla así como gestiona cualquier otra obligación de pago. Entonces, esa deuda proviene del antiguo sistema, debe de analizarse en el contexto de las finanzas públicas, ¿verdad? Porque es una obligación de pago que tiene el Estado con los actuales pensionados y los que en algún momento cotizaron a ese sistema de reparto que era administrado por el Seguro Social o el INPEP. Entonces, es importante mantener eso separado. Ahora, cuando uno trata de explicarlo, Marilena, o sea, ¿cómo explicaría así sencillamente un sistema de reparto y un sistema de capitalización individual? Y cómo el problema es que este sistema de reparto no tenía el dinero, ¿verdad? Que fue cotizando a la gente, y los beneficios que le da este sistema sin dinero, ¿verdad?, a los pensionados actuales, ¿verdad?, versus lo que sería el nuevo sistema. Bueno, un sistema de reparto, como se denomina, es un sistema de fondo común, precisamente en donde las cotizaciones van a una cuenta común, es decir, todas las cotizaciones de todos van a un solo lado, ¿verdad?, a una sola cuenta. Por lo tanto, esa cuenta sirve para financiar las pensiones en curso en ese momento, es decir, yo, cotizante, le estoy pagando la pensión a quien está pensionado en este momento y también pago con mi cotización la administración del sistema, ¿verdad? El de capitalización individual, como dijimos, cada quien aporta y lo da a su cuenta. ¿Qué pasa? Porque en la transición se crea la deuda que ya se mencionó, ¿verdad? Porque todos los cotizantes que estaban en el sistema anterior dejaron de aportar a ese sistema porque así lo determinó la ley, ¿verdad? Era necesario que se pasaran al sistema de capitalización individual para que empezaran a aportar a su cuenta individual para pensiones. Por lo tanto, quedó desfinanciado el sistema anterior de reparto y no había acumulado reservas. No tenían reservas para poder pagar las obligaciones que tenían con sus pensionados, derecho de los pensionados de ese momento y de esos institutos. Tal vez ahí expliquemos por qué, ¿verdad? Porque la gente dice, es que el problema es que hicieron que estos se pasaran para allá, ¿verdad? Y que entonces dejó de haber cotizaciones nuevas, pero se quedaron las personas que ya estaban en edad de retirarse o próximos a. Sí. Entonces, ¿pero dónde está el dinero que cotizaron desde el 69 hasta el 98 todas estas personas? Pues? Precisamente no se guardaron reservas de ese dinero, ¿verdad? Puede aducirse mala administración de los institutos y también puede decirse que es bien importante que en el momento de crearlo, el panorama demográfico, ¿verdad? En el momento que se crearon estos sistemas de reparto, el panorama demográfico beneficiaba para eso, porque era mayor la gente en edad de trabajar y podía financiar a una pequeña parte de pensionados. Sin embargo, el perfil demográfico de El Salvador y de todos los países va avanzando y va avanzando hacia un envejecimiento poblacional, que queremos decir que eventualmente vamos a llegar a que los números de personas adultas mayores y pensionados, ¿verdad?, dependientes de una pensión que no pueden trabajar, va a ser más. Por lo tanto, estos sistemas entran en desbalance y, como mencionaron, se hace insostenible precisamente. ¿Por qué? Porque hay una menor cantidad de personas trabajando que aportan cotizaciones y hay una mayor cantidad de personas dependientes de estas pensiones. Por tanto, es de reconocer que era un momento de hacer una reforma, ¿verdad? Porque no se guardaban reservas en el sistema de reparto que iban a permitir guardar lo que la gente estaba cotizando, sino que se utilizaban en el momento en el que se iba depositando. En buen salvadoreño, Luz María, íbamos a Coyol quebrado, Coyol comido, ¿verdad? Sí. O sea, entraba toda esta plata de todos estos jóvenes, ¿verdad?, para un grupo pequeño de pensionados y lo que entraba se pagaba.
pero el problema es que no estaba la reserva, no estaban los ahorros, Sí, ¿verdad? sí, pero también es importante recordar que se ahorraba muy poco. Las tasas de cotización eran bajas en el Seguro Social, en el INPEP, eran totalmente insuficientes cuando se comparaban con los beneficios que ofrecían. Que eso es lo importante, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí había un desacoplamiento bastante grande entre la pensión a la que la gente tenía derecho al cotizar y el ahorro que hacía a ese fondo común que estaba con el sistema de reparto. ¿Y tenía Entonces, o tiene derecho? tiene derecho, hablo de en aquel Sí, momento, pero pero lo importante obviamente... es que ahorita están recibiendo, exactamente. Estamos, todos los que en algún momento cotizamos al INPEP o al Seguro Social, mantenemos ese derecho, ¿verdad? Y justamente esa es parte de esa deuda previsional pública que ahora tiene el Estado, ¿verdad? Perfecto, vamos a un corte comercial y a la vuelta les cuento una historia de un amigo que está por retirarse y que siempre me dice que este tema lo toquemos con mucho cuidado. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.